Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. De manera increíble, la selección de Croacia ha sido eliminada en primera fase de esta Eurocopa 2024, convirtiéndose de lejos en la mayor decepción de esta versión del torneo. Ayer estaba obligada a ganarle a la selección italiana, algo que estaba consiguiendo casi hasta el final del encuentro, pero fue incapaz de evitar el empate italiano in extremis. Posterior, necesitaba que en la jornada de hoy Dinamarca le ganara a Serbia y que la limitada Inglaterra de Gareth Southgate le ganara por 3 o más goles a Eslovenia, algo que como vimos no sucedió. Por ese motivo, hoy oficialmente Croacia está por fuera del que puede ser el último torneo de varios de sus pesos pesados. En este video los invito para que veamos cómo ha sido el recorrido de esta selección desde la Copa del Mundo del 2018 hasta el presente 2024. Un recorrido con fracasos, pero también con presentaciones destacadas de esta selección tan particular, con relativamente pocos años de existencia, pero que al mismo tiempo tiene mucha más historia que muchas otras selecciones con mayor antigüedad. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Para tus próximas apuestas te recomiendo que uses la casa que yo uso, 1xBet. Con el código QR que ves en pantalla o el enlace en el comentario fijado, te puedes registrar de esta manera. Elige tu país, moneda, escribe mi código promocional FUTMAS1 con el que te darán $100 con el primer depósito, le das clic al botón verde y listo. De inmediato te dan usuario, contraseña y posterior haces tu primer depósito para que se te haga efectivo el bono de la promoción. En este momento con mi cuenta le apostaré al empate entre la selección Colombia y la brasileña en esta primera fase de Copa América, a una cuota de 3.68. Le apostaré 20.000 pesos colombianos, que son más o menos $5. Apuesta responsablemente con dinero que no necesites y anímate a hacer tus propias predicciones con 1xBet. Recuerda el código promocional abajo en la caja de comentarios o con el código QR. A pesar de aquella eliminación en octavos de final, la Federación Croata de Fútbol decidió respaldar al entrenador Ante Kasić para las clasificatorias y el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, en esta fase previa al Mundial, el cupo directo de Croacia se estaba viendo comprometido y tuvo que ser despedido en octubre del 2017. En su reemplazo, nombraron a Zlatko Dalic, quien llegaba a dirigir el Al Ain de los Emiratos Árabes. En estas clasificatorias, Croacia se ubicó en el grupo I, compartido con Islandia, Ucrania, Turquía, Finlandia y Kosovo. Producto de 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas, los croatas quedaron en segunda posición con 20 puntos, por lo que tuvieron que disputar la repesca. En aquella llave definitiva, enfrentaron a Grecia, a la cual vencieron con un global de 4-1, consiguiendo el cupo a la cita mundialista. Con respecto al mundial anterior, se mantuvo la mayoría de jugadores protagonistas de la plantilla. En la portería, Daniel Subasic con 33 años del Mónaco. En la defensa, Dejan Lovren con 28 años del Liverpool. En el medio campo, Ivan Rakitic con 30 años del Barcelona. Luka Modric con 32 años del Real Madrid. Y en la ofensiva, Ivan Perisic con 29 años del Inter de Milán y Mario Mandzukic con 32 años de la Juventus. Aparte de ellos, repitieron también el extremo izquierdo Ante Rebic, de 24 años del Eintracht Frankfurt, y Marcelo Brozovic, de 25 años del Inter de Milán. Ambos jugadores fueron parte de la lista de 23 que viajaron a Brasil 2014, pero en ese torneo eran juveniles y casi no fueron tenidos en cuenta, contrario a este campeonato del 2018, donde cobraron un gran protagonismo. En primera fase, Croacia se ubicó en el grupo D, compartido con Argentina, Islandia y Nigeria. El debut fue frente a la selección africana. Al minuto 32, Etebo hizo el gol en propia puerta que abrió el marcador para los croatas, y el 2-0 definitivo fue de Luka Modric de penalti al minuto 71. En el segundo partido enfrentaron a la selección argentina. En el primer tiempo el marcador no se movió y toda la acción llegó en el complementario. El marcador lo abrió Ante Rebic tras un regalo de Caballero al minuto 53. Luego el 2-0 a favor croata llegó con un golazo de Luka Modric de media distancia, y la puntada final del 3-0 fue de Rakitic tras asistencia de Kovacic. De aquella manera, Croacia sumaba 6 puntos y ya estaba clasificada a la siguiente fase, pero para asegurar el liderato debía empatar como mínimo ante la selección de Islandia. En aquel partido, el marcador tampoco se modificó en el primer tiempo, y en el segundo hubo 3 goles. El primero fue croata al minuto 53 de Milan Badek tras asistencia de Modric. Luego al 71, Gylfi Sigurdsson de penalti hizo el empate a 1.
y el gol de la victoria croata fue de Perisic en el agónico minuto 90 con asistencia de Badek. De esta forma, Croacia sumó 9 puntos y obtuvo el liderato del grupo. En octavos de final, Croacia enfrentó a Dinamarca, en un partido donde lo más importante sucedió en los primeros minutos. Al minuto 1, tras un saque de banda, Mathias Jorgensen hizo el primero para los daneses, pero tan solo 3 minutos después, Mandžukić aprovechó una asistencia del rival para el empate a 1. En adelante no hubo más goles tanto en los 90 reglamentarios como en la media hora de tiempo extra, por lo que el paso a cuartos tuvo que definirse a penaltis, donde Eriksen, Son y Jorgensen fallaron sus cobros, y Kramaric, Modric y Rakitic hicieron los suyos para el 3-2 a favor de los croatas. En cuartos de final, Croacia enfrentó a la selección local que llegaba de eliminar a España a penaltis. Al minuto 31, Cheryshev abrió el marcador con un golazo de media distancia. Solo 8 minutos después, Mandžukić asistió a Kramaric, que de cabeza hizo el empate croata. En el segundo tiempo no se movió el marcador y se fueron a la prórroga. Al 101, Vida de cabeza tras un tiro de esquina hizo el 2-1 parcial, que parecía ser el definitivo para conseguir la semifinal. Sin embargo, en el agónico minuto 115, Mario Fernández de cabeza tras un tiro libre hizo el definitivo empate a 2, y de esta manera ambas selecciones por segunda vez consecutiva definían el paso a la siguiente fase por la vía de los penaltis. Pero esta vez la serie solo estuvo a favor de los croatas, que ganaron la serie 4-3, tras los fallos de Smolov y Fernández, y los aciertos de Brozovic, Modric, Vida y Rakitic. Por segunda vez en su historia, y después de 20 años, Croacia conseguía de nuevo las semifinales de un campeonato del mundo. Esta vez frente a la selección inglesa, que llegaba de eliminar a Suecia en cuartos de final. Temprano al minuto 5, Trippier de tiro libre con un golazo abrió el marcador para los ingleses. Luego, al minuto 68, Perisic hizo el empate con una gran asistencia de Barzal. En adelante no se sacaron más ventaja, y Croacia por tercer partido consecutivo tuvo que jugar la prórroga de media hora, pero esta vez, a diferencia de los dos anteriores, no se fue hasta la instancia de los penaltis. En el minuto 109, Mandžukić de pierna izquierda, tras asistencia de Perisic, hizo el 2-1 definitivo, con el que Croacia por primera vez en su corta historia conseguía el cupo a la final de un campeonato del mundo. En la final, Croacia se enfrentó a la selección francesa, la misma que 20 años atrás le dejó por fuera en aquellas semis del Mundial del 98. Aquel partido se disputó en el Estadio Olímpico de Luzhniki en la ciudad de Moscú. Al minuto 18, Mario Mandžukić marcó en propia puerta para poner en ventaja a los franceses. El empate croata fue al 28 con golazo de Ivan Perisic tras asistencia de Vida. Al 38, Griezmann hizo el 2-1 de penalti sancionado por una mano de Perisic. Al 59, Pogba hizo el 3-1 de pierna izquierda tras un rebote dado por Lovren, y el lapidario 4-1 fue de media distancia de Mbappé con un gran remate de pierna derecha al minuto 65, y el descuento croata fue al 69 de Mandžukić tras un infantil error de Hugo Lloris. En las clasificatorias para la Eurocopa, Croacia no contó con su centrodelantero Mario Mandžukić, quien renunció posterior a la final de la Copa del Mundo, y Rakitic se despidió en esas clasificatorias. Una vez aseguraron el cupo a la competición, de manera sorpresiva renunció. Para este torneo, las dos novedades fueron el mediocentro ofensivo Nikola Vlasic, de 23 años, del CSKA Moscú, presente en la selección desde la UEFA Nations League, y el centrodelantero de 26 años Bruno Petkovic, del Dinamo Zagreb, quien debutó en marzo del 2019. En las clasificatorias para la Euro, Croacia lideró el grupo E con 17 puntos, superando a Gales, Eslovaquia, Hungría y Azerbaiyán. En el sorteo para el campeonato le tocó ubicarse en el grupo D, compartido con Inglaterra, República Checa y Escocia. En su partido debut versus Inglaterra no mereció perder en un partido que pintaba más para un empate. Frente a la República Checa sí fue un merecido empate, y en su último partido frente a Escocia sufrió más de la cuenta, pero Modric y Perisic apagaron el incendio que los estaba dejando por fuera hasta el minuto 62. De esta forma se clasificó a octavos en segundo lugar con 4 puntos. En esa siguiente fase, Croacia enfrentó a otra segunda de grupo, la selección española, que se clasificó con 5 puntos. Ese partido estuvo bastante dramático y se anotaron nada más y nada menos que 8 goles. Al minuto 20, Croacia lo empezó ganando con un autogol de Pedri, teniendo la mayor culpa el portero Unai Simon. Luego España lo remontó con goles de Sarabia al 38 y Azpilicueta al 57.
en el que parecía ser el último y el gol definitivo del partido. La mayoría imaginaba que este encuentro finalizaría en los 90 reglamentarios, pero Croacia hizo la épica empatando el partido en los últimos 5 minutos. Mislav Orsic anotó el descuento al 85 en un gol verificado por el Ojo de Halcón, y el empate llegó al 92 de Mario Pasalic. En la prórroga se hizo justicia por el trámite del partido, y España lo ganó con goles de Morata al 100 y Oyarzábal al 103, eliminando a una Croacia que cae por segunda vez en unos octavos de final de la Eurocopa. En las clasificatorias de la UEFA para el Mundial Qatar 2022, Croacia consiguió el cupo directo a la Copa del Mundo de forma muy ajustada. En su grupo fue la líder con 23 puntos, pero muy de cerca finalizó Rusia con 22. Ya en el certamen, los croatas les tocó ubicarse en el grupo F al lado de Bélgica, Marruecos y Canadá. Un grupo que le representaba ciertos retos, pero del que era favorita junto a los belgas. Ambas selecciones europeas eran las candidatas para ser líder y segunda. En el primer partido empataron sin goles ante Marruecos, que si se juzga por el trámite, los europeos merecieron más que el empate, pero los africanos supieron mantener el cero. En el segundo partido frente a Canadá, los goles que no entraron ante los africanos se hicieron presentes, y golearon a los norteamericanos 4-1, con anotaciones de Livaja, Mayer y doblete de Kramaric. Al tercer encuentro, sin la clasificación a octavos asegurada, le tocó enfrentar a la selección belga. Los rojos fueron superiores en juego, pero los cuadriculados mantuvieron el empate sin goles, un resultado con el que se acomodaron en la segunda posición y eliminaron a los belgas del campeonato del mundo. En octavos de final, a pesar de que no fueron los líderes del grupo, les tocó un oponente sin peso histórico, pero con gran juego en el presente como la selección japonesa. Antes del Mundial se creía que el rival en octavos de Croacia, en caso de pasar, sería España o Alemania. Pero el destino le dio a la selección japonesa, a la que venció, pero no sin antes sufrir. El partido finalizó a un gol, en los extra no hubo ventaja, y en los penaltis los croatas hicieron uso de su experiencia en la definición desde el punto blanco. De esa manera, con apenas lo justo, Croacia se metió a los cuartos de final, donde le tocó enfrentarse a una de las grandes favoritas al título, y la más favorita de los apostadores, la selección brasileña. Aquel partido finalizó sin goles en los 90 reglamentarios, cuando se creía que los sudamericanos lo liquidarían en el tiempo regular. En tiempos extra, la genialidad de Neymar fue suficiente para abrir el marcador al minuto 105, en un gol que se pensaba iba a ser el de la clasificación de los brasileños. Pero al frente tenían a una de las selecciones con la mejor resiliencia de la historia, la selección de Croacia, que empató el partido al 117 a 3 minutos del final. No hubo nada que hacer, los penales fueron inminentes y allí Rodrigo y Marquinhos erraron sus cobros y Croacia concretó todos los suyos y se metieron por segunda vez consecutiva y tercera vez en su historia a las semifinales de la Copa del Mundo. En esa importante instancia, Croacia le tocó enfrentarse frente a la otra gigante sudamericana, la selección argentina, con la que cayó eliminada, pero dejando otro recuerdo más de sus presentaciones memorables en la Copa del Mundo. Anterior al Mundial de Qatar, la selección croata se había clasificado al Final Four de la UEFA Nations League y posterior a la cita mundialista lo disputó en junio del 2023. El día 14 enfrentó a la selección neerlandesa en la semifinal, con la que empató a 2 goles en los 90 reglamentarios y en los tiempos de adición ganó el partido 4-2. En la final enfrentaron a la selección española. En los 90 empataron sin goles, en los 2 tiempos extra no marcaron gol y los penales fueron inevitables. La selección ibérica se impuso 5-4, tras los fallos de Mayer y Petkovic. De esta forma, la selección croata perdía otra final y se volvía a quedar en la puerta del que hubiese sido su primer título. Para esta Euro, Croacia se clasificó como segunda del grupo D con 16 puntos, por debajo de Turquía, pero superando a Gales, Armenia y Letonia. En el sorteo tuvo la mala fortuna de caer al grupo B o grupo de la muerte, al lado de España, Italia y Albania. En el primer partido se repitió la final de la Nations League, pero esta vez con un desenlace muy distinto. La selección ibérica se impuso con un contundente 3-0. En el segundo encuentro, Croacia, ya con la obligación de ganar para enderezar el camino, no pudo ganarle a la modesta selección de Albania y empató a 2 goles. De esta manera tuvo un panorama desalentador, consiguiendo un punto en los primeros 2 partidos, con la exigencia esta vez sí o sí de ganarle a la selección italiana en el tercer encuentro, algo que como vimos no lo consiguió. La selección croata en la última década tuvo una evolución notable e importante en las Copas del Mundo,
Pasó de estar ausente en el Mundial del 2010, en Brasil 2014 quedar eliminada en primera fase, para luego en Rusia 2018 ser subcampeona del mundo, y posterior semifinalista en Qatar 2022. Sin embargo, en las Eurocopas no ha tenido un buen desempeño. En 2012 cayó en primera fase, en 2016 y 2021 cayó en octavos, y en esta 2024 cae en primera fase en un grupo complicado, pero donde se pensaba que como mínimo clasificaría de mejor tercera. Croacia no ha encontrado los reemplazos ideales de su generación dorada, aquella que fue finalista del mundo en 2018. Rakitic y Mandzukic no fueron reemplazados de la mejor manera, y Modric, de 38 años, y Perisic, de 35, ya están más afuera que adentro en esta selección, y tampoco han tenido reemplazos ideales. Si bien esta selección ha hecho recambio, todavía le falta, y no ha sido suficiente como recién lo vimos en este torneo.